Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. En los últimos días han surgido dudas y cuestionamientos sobre las declaraciones patrimoniales de impuestos de Adán Augusto López, el senador, coordinador de los senadores de Morena en la bancada. Y distintos analistas y medios han señalado inconsistencias en sus números, ingresos que no corresponden con los bienes declarados, así como omisiones en montos que deberían cuadrar con lo reportado al SAT. Para entender el trasfondo de este caso y sus implicaciones políticas, porque además está íntimamente ligado con Hernán Bermúdez Requena, quien es presunto líder de la barredora, ¿no?, en Tabasco, que él se niega a decir, ya parece que hasta lo desconoce. Uno ya está en la cárcel, se está siendo investigado con carpetas ya abiertas, y el otro pues arropado por el propio partido. Vamos a platicar con David Saucedo, analista y consultor en temas de seguridad. David, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jania? Qué gusto saludarte y estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias. De esto que se ha detectado y probablemente las filtraciones o investigaciones periodísticas que el gremio ha hecho, ¿qué nos hace pensar que los números no le cuadren y sale a decir una cosa, luego sale a decir otra y que paga mucho menos de ISR cuando los ciudadanos cumplidos les toca pagar muchísimo más? ¿Qué opinión te merece? Mira, son como tres vertientes distintas, tres dudas que están surgiendo en la opinión pública a raíz de estas acusaciones y de la respuesta que dio Adán Augusto a dichas acusaciones. La respuesta que emitió, las sucesivas respuestas que ha emitido, me parece que lo han enredado todavía más. Correcto. En primer término, ¿cómo es que siendo político en activo, teniendo un cargo en la alta burocracia del gobierno federal, pudo mantener este nivel de ingresos como prestador de servicios de abogado, y también la supuesta herencia que recibió? No dio más detalles de cuáles fueron los negocios en los cuales fue partícipe que le permitieron obtener este nivel de ingreso, y tampoco dio detalles acerca de la herencia que recibió. Lo mencionó de manera nominal, hizo alusión a estos hechos, pero no dio elementos de prueba que nos permitieran constatar que en efecto recibió este tipo de ingresos y que además no estaban en conflicto de interés con su función como secretario de Gobernación. En segundo término, tal y como tú señalas, los números no cuadran. Técnicos, contadores, especialistas en finanzas advierten que pagó una cantidad de impuestos ISR insignificante, una cantidad irrisoria. Después de estas primeras declaraciones, Adán Augusto salió a componer, a tratar de dar información complementaria, pero tampoco mostró información del SAT en donde se demostrara fehacientemente que él hizo este pago de impuestos como tal. Sí. Y finalmente el origen de la filtración. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer expresó que no era fuego amigo y que ellos, el gobierno federal, no había entregado esta información, pues es difícil pensar que las autoridades no estuviesen proporcionando estos datos a los medios de comunicación, porque son datos muy confidenciales, es decir, son datos de tributación, son datos a los que solo pueden tener acceso las mismas autoridades. Así que pareciera que se mantiene este cerco en contra de Adán Augusto. Sí. Él persevera y trata de mantenerse como coordinador de los senadores de Morena, a pesar de que son claras las señales del gobierno federal en el sentido de que ya no lo quieren ocupando esta posición. Exactamente, son tres líneas las que nos hacen dudar muchísimo. Estamos hablando entonces no solo de una irregularidad legal, sino de una inconsistencia política que también daña su credibilidad, ¿no? Y quizá la cuarta vertiente, la más oscura, la dejé a propósito para el final, es de dónde vinieron esos recursos. Sí. Existe la presunción, debido a esta liga con Hernán Bermúdez y de Hernán Bermúdez con la barredora, de que quizá parte del patrimonio de Adán Augusto tiene un origen que no es legal, es decir, recursos de procedencia ilícita, y que quizá campañas políticas de integrantes de su grupo hayan también sido beneficiarios de recursos del crimen organizado. De hecho, de acuerdo con versiones periodísticas, el Cártel Jalisco en Tabasco estableció no solo un
un esquema criminal, sino también de control político, y que el propio Adán Augusto habría sido beneficiario de la operación política de la Barredora en Tabasco, en virtud de la base social de apoyo con la que cuentan en distintas regiones de dicha entidad. Es decir, que el nexo habría ocurrido previo a que Adán Augusto se convirtiera en gobernador, y justamente la Barredora habría operado como moviendo su base social de apoyo, llevando a la gente a votar, financiando parte de la campaña, y de este modo tener un trato privilegiado ya cuando Adán se convirtiera en gobernador. Y están cercándole con otras detenciones también de la Barredora. Quizás a él lo puedan estar protegiendo si ya hicieron un pacto en todo el caminito que hicieron de trayecto de Paraguay hacia México, pasando por Colombia y extrañamente por Chiapas. Quién sabe a quién vio. Tú y yo en este espacio ya lo hemos platicado. Piensa mal y acertarás. Pero probablemente el resto de integrantes de esta organización criminal de la Barredora, probablemente ellos sí hablen, ¿no, David? Lo más probable es que, en efecto, para conseguir reducciones de sentencia o en todo caso para tener beneficios carcelarios, seguramente estarán sujetos a una serie de presiones y ofrecimientos por parte de integrantes de la Fiscalía General de la República, del sistema penitenciario, a efectos de que den datos, información adicionales de lo que están buscando las autoridades federales, es decir, vincular a Hernán Bermúdez, a la Barredora, con la élite política tabasqueña en la época de Adán Augusto, para que estos puedan ser desplazados. Ya lo habíamos comentado en una ocasión previa. Este caso tiene tres componentes: la presión americana, romper los vínculos entre cárteles y políticos; dos, un ajuste de cuentas interno de Morena; y tres, la presión de la opinión pública, de las redes sociales, de los medios de comunicación, en el sentido de que es inverosímil de que Adán Augusto no estuviera al corriente de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. Claro, y bueno, se va cerrando la pinza porque el gobierno federal en las mañanas, casi todos los días, un día sí y otro también, dicen pues que se presenten pruebas. ¿Qué más pruebas piden? Que las de Hacienda. Y efectivamente, ¿quién tiene esa información más que Hacienda? Y Hacienda no se maneja solo, ¿no? Tendrá que responderle a algún jefe. Y cuando te decía, David, justo esto, que están cerrando la pinza con otras detenciones, me refería a Gustavo Botello Rodríguez, alias El Viejón, ¿no? Es jefe operativo de este grupo criminal, que lo detuvieron apenas el día de ayer, que dábamos cuenta también en este espacio. Sí, de hecho me encuentro actualmente en Guanajuato. Aquí es un cataclismo, en efecto, la detención de este personaje, porque está ligado a muchos eventos de alto impacto que han ocurrido en los últimos meses. De acuerdo con información del propio gobierno estatal, este personaje en poco tiempo se había convertido en un líder importante del Cártel Jalisco aquí en Guanajuato, sí, entidad en donde se libra una batalla entre la organización de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. Hay una especie de empate técnico entre ambos grupos criminales, lo que tiene a Guanajuato todavía durante 4 o 5 años consecutivos como el estado de mayor violencia homicida en todo el país. Ahora sabemos que el Cártel Jalisco estuvo trayendo a Guanajuato a integrantes de su organización de otras entidades para reforzar a las tropas que tiene desplegadas en los municipios del corredor industrial de Guanajuato y en la zona Laja Bajío, en donde están disputándose el control el control de las carreteras de Guanajuato que conectan los puertos del Pacífico Sur con las ciudades de frontera, y la red de ductos de Pemex, en donde se extrae combustible, gasolina y diésel de la refinería de Salamanca. Finalmente todo está ligado, ¿no? ¿Y cómo impacta esto al propio partido, al régimen oficialista y al presidente López Obrador, considerando que Adán Augusto es uno de los hombres de confianza de su proyecto? De acuerdo con las últimas encuestas, en donde todavía se mide, de hecho, la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera que han encontrado en Morena la fórmula perfecta para transitar escándalo tras escándalo sin tener afectación político-electoral. Habrá que verlo también. Este tipo de eventos suelen tardar mucho en tener un impacto real en la opinión pública, pero hasta el momento no hay una merma como tal en los niveles de intención de voto para las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, y bueno, falta mucho para las intermedias, pero hasta el momento no se aprecia una reducción de la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Van resistiendo los embates, ¿no? Así es, ¿verdad?
los escándalos. Y para cerrar, David, estoy platicando con David Saucedo, experto y consultor en temas de seguridad. Para cerrar, ¿qué salidas tendrá este hombre, Adán Augusto, ante la situación que presenta? Bueno, hay como tres posibilidades. En primer término, que su padrino político, tú y yo sabemos de quién estamos hablando, pueda Sí, intervenir tal y como ¿no? sea, ya sabes quién, así es, puede intervenir tal y como algunas columnas de prensa, si no me equivoco, Raimundo Riva Palacio lo mencionó el día de ayer, de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador interviniera en favor de Adán Augusto para frenar la embestida judicial, político-mediática en contra de Adán. En segundo término, que se imponga la presidenta Claudia Sheinbaum y que logre la salida de facto o real de Adán Augusto de la coordinación de senadores de Morena. Y en tercer término, que el propio Adán Augusto haga acopio de fuerzas, saque fuerzas de flaqueza, se reponga, se mantenga, tenga el respaldo de un grupo mayoritario de senadores y todavía conserve durante un tiempo más la coordinación de senadores de Morena. El peor escenario para Morena es este último. Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum sí tendría que imponerse y lograr que Adán Augusto dejara esta posición, pero ya solo el tiempo lo dirá. Pues vamos a ver exactamente, el tiempo lo dirá, aunque sí parece que se están deshaciendo de él y que desde campaña les estorbaba. Vamos a ver si sus números y las fechas las hace cuadrar y las mete en cajoncitos para que embonen, porque a todas luces no embonan, no cuadran, y ahí hay algo muy extraño que por supuesto se tendrá que investigar, y con las denuncias y carpetas correspondientes, porque sin ellas, si no hay denuncia, pues no hay delito que perseguir. Ahí está el hilito por donde desenmarañar esta compleja madeja. David, te agradezco mucho el análisis y por supuesto seguimos atentos a ver qué nos traes ahora de Guanajuato. Con todo gusto, Jania. Ya cuando ande por ahí en México te mando información novedosa por acá. Perfecto, David, un abrazo, muchísimas gracias. Buena tarde. Que estés muy bien. Igualmente es David Saucedo, analista y consultor en estos temas, experto en seguridad nacional y narcotráfico. Déjenme hacer una pausa y volvemos de inmediato. No se vayan, están aquí en Informe 24. Volvemos.